Bueno, entonces, como decía, por respeto a los puntuales, vamos a ir iniciando con nuestra sesión de hoy, que es el webinar de este mes de abril. En esta ocasión es un webinar que tiene un tema de obstetricia. Como lo prometimos, vamos a hacer webinars mensuales, de manera que un mes tengamos un tema que tenga que ver con la ginecología y al siguiente mes un tema que tenga que ver con la obstetricia para que se vea bien representado, digamos, ambos aspectos de nuestra especialidad. Por ahí escuché a Armando Briceño que iba entrando. Bueno, entonces el día de hoy pues tenemos la verdad que un invitado de lujo. Se Armando trata del Briceño. doctor Juan Andrés Pérez Wolf. Juan Andrés Pérez Wolf. Juan Andrés es especialista en obstetricia y perinatología, así como en terapia y cirugía fetal. Es el creador del programa universitario de posgrado de perinatología de la Universidad Central de Venezuela. Es coordinador docente del posgrado de perinatología desde el 2016, desde el 2006 hasta el 2015. Es past president de ABUM, presidente electo de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela. Permítanme silencio acá un momentico los micrófonos. Perfecto. Es presidente electo de la Sociedad Obstetricia y Ginecología de Venezuela, director de ALSO Venezuela, director de Medicina Fetal Venezuela y es el coordinador del Comité de Salud de FLASOC, de salud materna. De manera que pues es una persona absolutamente autorizada para hablar de este tema de la cirugía fetal. La verdad es que pues le extendemos un gran agradecimiento por dedicarnos este espacio para nutrirnos sobre este tema tan interesante, que pues es un tema que ha tenido mucho repunte en los últimos años. Acá en Colombia hay varios grupos trabajando el tema de la medicina fetal de manera pues muy positiva, y Juan hoy nos va a comentar cuál ha sido la experiencia que él ha liderado para implementar pues todos los procedimientos de la cirugía fetal en Venezuela. ¿Vale? Entonces, sin más preámbulo, Juan, te damos la bienvenida, te agradecemos tu generosidad de dedicarnos a este espacio y te acabo de dar acá el permiso para que presentes tus diapositivas. Te escuchamos. Bueno, lo primero que yo tengo que agradecerles a ustedes la invitación, pero mm, adicional a agradecer la invitación, pues por supuesto, siempre soy un agradecido con la tierra colombiana y siempre, cada vez que he tenido oportunidad de dar alguna conferencia, algún webinar o de participar en reuniones con la gente de Colombia, siempre les doy las gracias porque soy de esas personas que lleva a Colombia exactamente como mi segundo país, por varias razones. La primera, porque tuve oportunidad de estudiar parte de mi bachillerato en Colombia, en Bogotá. Segundo, porque tengo buenos amigos de la infancia y cada vez que encuentro a mis compañeros colombianos trato de estrechar esos lazos de amistad que nos unen. Bueno, vamos entonces a hablar de el Programa Nacional de Cirugía Fetal aquí en Venezuela y cómo hemos nosotros implementado este programa. Lo primero es que yo Juan, tengo ya desde el discúlpame, año 2000. ¿tú estás ya compartiendo la presentación? Yo acá no la veo. Sí, sí, sí. ¿Puedes solicitar otra vez compartirla? Porque no la veo acá. De hecho, me dice, está compartiendo pantalla, pero déjame. Sí, me dice desktop 1, estoy compartiendo Ah, pantalla. espera, me dice Astrid que sí la ve, Sí se ve, pero Santiago, sí se ve. Y a la ver. charla se está viendo bien. Ah, un momentico, porque si yo no la veo, de pronto no queda. Grabada. Ah, perdóname, ahora sí ya la veo. Perfecto. Listo, discúlpame. Sigue adelante. No, no.
Perfecto, bueno, lo primero es que este es un programa conjunto que hemos llevado a cabo entre varias instituciones, como lo voy a decir más adelante. Lo segundo es que yo soy miembro de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología desde el 2013, he pasado por varios cargos. En este momento soy el presidente electo. La semana que viene será nuestra asamblea en donde seré el presidente en ejercicio de la Sociedad de Obstetricia. Y cuando nosotros revisamos el artículo 1 de nuestro estatuto de nuestra sociedad, dice que es una sociedad, una asociación civil sin fines de lucro, pero fíjense que hay dos palabras allí que las pongo en rojo, de carácter científico. Evidentemente, toda sociedad gremial, como son las sociedades médicas, tienen un carácter científico, pero además está allí resaltada y en rojo la palabra social. Y en este sentido, como compromiso social, nosotros sentimos desde hace mucho tiempo la necesidad de implementar algún programa que de alguna manera impactara en la mortalidad materna, porque como todos saben, Venezuela, y ahí están las últimas cifras, aunque no son oficiales, son cifras del grupo de trabajo regional que son de alguna manera eh, producto de los estudios de las estadísticas de la Organización Panamericana de la Salud y del Fondo de Poblaciones, donde Venezuela ocupa, según ese informe, la segunda causa tiene la segunda más alta tasa de muerte materna seguida de Haití. Y es por eso que ese compromiso social que tenía la Sociedad de Obstetricia y Ginecología, buscando algún método que pudiera impactar en esa mortalidad, pues tuvimos oportunidad de traer la franquicia del grupo ALSO, Advanced Life Supporting Obstetrics, y con mucho orgullo debo decir también que este programa llegó aquí a Venezuela, es producto de la gente de Colombia y los que quisiera nombrar, porque en esto está involucrado un internista, un anestesiólogo y un obstetra. El internista es el doctor José Antonio Rojas, el anestesiólogo el doctor Mauro Vasco y un obstetra como es el doctor, eh, mm, se me escapa ahorita el nombre, bueno, y la doctora María Fernanda Escobar, que ha sido partícipe también de los trabajos que hemos hecho con la disminución de mortalidad materna. Y esto va no solamente de la implementación del curso, sino que también en algún momento ideamos unas listas de chequeo que allí las vamos viendo, como para establecer un protocolo de trabajo en todos los hospitales públicos. Pues desde 2000 años hemos hecho más de 72 cursos, llevamos ya más de 2122 proveedores de salud y en el congreso que estuviste tú, Santiago, y el doctor Díaz Tamara, pues fueron testigos que nos ganamos el premio a este trabajo científico, en donde la aplicación de los paquetes de intervención a través de este curso ALSO logramos disminuir la mortalidad materna en el año 2018 en este hospital de 34 muertes y fíjese cómo fuimos bajando y ahí tenemos la curva de disminución de mortalidad materna. Y definitivamente esto de alguna manera contribuía a saldar ese compromiso social que tenemos con las madres y fíjense con una disminución interanual media del 22% en este hospital en el que tuvimos la oportunidad de hacer este estudio. Sin embargo, estaba saldada ese compromiso, esa deuda con la mortalidad materna, aunque todavía falta mucho porque este es simplemente la muestra de un hospital, pero entonces teníamos por otro lado una deuda pendiente con los hijos de estas madres, con los fetos y por supuesto con el pronóstico de esos recién nacidos. Pues estos programas sociales, ¿qué es lo que busca? Por supuesto, el acceso y garantizar el acceso a las personas más necesitadas. Y cuando nosotros hablamos de malformaciones fetales, por supuesto, y todos saben que cuando hablamos de cirugía fetal, nuestros pacientes son lamentablemente los hijos o el producto de la concepción de muchas familias que son de muy escasos recursos y vimos la necesidad que el acceso a la cirugía fetal era una necesidad médica a nivel nacional y que debería estar garantizada para todos estos fetos independientemente de su condición económica. Y entonces, lo primero que hicimos fue concientizar a esta red de médicos ginecostetras a crear unas redes de apoyo
para atender este programa dirigido a esta población vulnerable. Y bueno, ¿y basado en qué? Basado en que el feto es actualmente considerado un paciente que es accesible a diagnóstico y a tratamiento y terapia que va desde tan sencillo como la administración de esteroides hasta una cirugía fetal. Y de acuerdo a la natalidad venezolana de esta estadística del 2020 y a las estadísticas mundiales, nosotros encontramos que en Venezuela pudieran haber anualmente entre 374 y casi 500 casos susceptibles de cirugía o terapia fetal. Obviamente no todos son cirugía fetal como una fetoscopia, porque aquí pueden estar casos de pacientes que simplemente ameriten una transfusión sanguínea. Y digo simplemente porque dentro de los procedimientos de cirugía y terapia fetal probablemente una transfusión sanguínea sea un procedimiento sencillo, sobre todo en comparación con una fetoscopia o una cirugía de mielomeningocele. Entonces, además de este acceso gratuito a la cirugía fetal, lo que hicimos fue unificar esfuerzos entre tres instituciones. Una institución académica, como es la Sociedad de Obstetricia y Ginecología, una institución privada con recursos, como es la Policlínica Metropolitana, que es el sitio de mi sitio de trabajo donde estoy, e involucraron un hospital público, en este momento el hospital público más grande del país, que además pertenece al Seguro Social, como es el Hospital Domingo Luciani. Entonces, unificamos estos esfuerzos de estas tres instituciones y, por supuesto, ahora venía una parte que era de capacitación, capacitación a médicos en cirugía fetal, de manera tal de poder reducir en esa disminución de esa mortalidad, morbimortalidad perinatal a nivel nacional. Y lo otro que hicimos una vez ya capacitado, yo en este momento estoy al frente de esto y tengo conmigo un equipo de 5 personas que en este momento pues están adquiriendo las habilidades y las destrezas para hacer todo este tipo de terapia, pero también aprovechamos la institución académica, la Sociedad de Obstetricia y Ginecología, que tiene seccionales en todos los estados del país para ir llevando la información de cuáles son las patologías susceptibles. Y así entonces creamos una red nacional de cirugía y terapia fetal, donde están, fíjense, cada vez se van uniendo más médicos a nivel nacional dispuestos a atender estas pacientes de manera gratuita, hacer una primera evaluación, se comunican con nosotros vía telefónica, entonces la evaluamos en conjunto vía web, nos las envían para hacer una reevaluación y en caso tal de ser susceptible, pues planificar una cirugía, bien sea en el Hospital Domingo Luciani o en la Policlínica Metropolitana. Y luego se devuelve esta paciente al interior para que haga su seguimiento con estos médicos del interior del país. Entonces, esta creación de este Programa Nacional de Cirugía y Terapia Fetal, por supuesto, responde, como dice allí, a una necesidad de cerrar esta brecha en la atención fetal y, por supuesto, la responsabilidad moral de atender patologías que sin ninguna intervención pueden resultar en muerte o en secuelas importantes de este feto. Entonces, cuando hacemos una cirugía fetal, por supuesto, no hablamos de condiciones específicas para fetos que tienen un riesgo de manera importante, que si uno se anticipa con una cirugía o con una intervención, vamos a mejorar de alguna manera el resultado. Pero que tenemos que estar conscientes que cuando hacemos una cirugía fetal, en algunos casos podemos hacer la corrección prenatal de esta condición o de este defecto, como es en anemia fetal, en síndrome de transfusiones intrauterino. En otros casos mejoramos el daño antes de nacer, obstrucciones urinarias, hidrotórax, hernias diafragmáticas, y en otras situaciones optimizamos la condición antes de nacer, como son defectos cardíacos, hidrops y lesiones obstructivas de la vía respiratoria, pero particularmente nosotros somos de la opinión que la espina bífida es parte de los que ocupan la corrección para mejorar el daño y para mejorar una condición al nacer. Y por supuesto, entonces hemos tenido que sumar voluntades y los primeros que estamos sumando voluntades es a los pediatras, porque sabemos que si bien muchas de estas patologías son mortales, lo que sí tienen ganado muchos de estos fetos es, al someterlos a una cirugía o fetal, es la prematuridad. En algunos casos, enfermedades residuales que requieren una atención
y un manejo no solamente a corto plazo, como es la terapia neonatal, sino también a mediano y a largo plazo. Y por supuesto aquí empezamos a involucrar voluntades en una atención multidisciplinaria con todas las especialidades que pueden estar alrededor a la mejoría y la optimización de estas condiciones y por supuesto al seguimiento de la enfermedad y a las terapias múltiples. Todos sabemos que estas son todas las patologías susceptibles de tratamiento y bueno, este programa tiene en la actualidad 19 meses de creado, vamos al mes número 20 y sabemos que a nivel mundial la primera complicación son los embarazos monocoriales, aquellos que comparten placenta. Y estas son las cuatro complicaciones conocidas por todos: síndrome de transfusión, la restricción de crecimiento, la secuencia de perfusión arterial reversa y la secuencia de anemia policitemia. Por supuesto, este es el patrón de esta placenta monocorial, en la cual, fíjense que hay las comunicaciones vasculares o las anastomosis que van de una placenta, de un lado de la placenta al otro y que comunican estos gemelos y que estas anastomosis se dice que pueden estar en un 85% de las placentas, pero y que tienen diferentes tipos, las arteriovenosas, las arterioarteriales y las venovenosas. Pues bien, ¿cuál es el problema de estos fetos? Que tienen alto riesgo de muerte. Y si hay estas comunicaciones, y esta es una foto tomada, fíjense que aquí está, esta es una foto tomada por Rubén Quintero, Carlos Bermúdez y el doctor Carlos Becerra, que está allá en Colombia, si mal no recuerdo, en Bucaramanga, pero bueno, es uno también de los pioneros, de los primeros que inició la cirugía fetal también en Colombia, y el doctor Rubén Quintero, que es uno de los pioneros a nivel mundial. Y fíjense que aquí hay una foto, esta es muy emblemática porque vemos un feto pálido y el otro muy pletórico. Y esto es bajo el contexto de un síndrome de transfusión intergemelar en el cual estaba, en el momento en que entran, pues por supuesto estaba ocurriendo la muerte de uno de estos gemelos. ¿Qué es lo que pasa? Si muere uno de estos fetos, al morir su tensión baja a cero y se va a devascularizar el feto sano se devasculariza en este feto muerto que se tiene su tensión cero. Hay hipoperfusión de múltiples órganos, entre esos hipoperfusión cerebral, y eso es lo que crea el daño neurológico. ¿Y cómo ocurre ese paso de sangre? A través de esas anastomosis que están en ese tipo de placenta. No vamos a extendernos mucho en esto, por supuesto, esta es la más común de todas las patologías, el síndrome de transfusión intergemelar, que afortunadamente ocurre un 10 a 17% de estos embarazos monocoriales, que tiene una alta mortalidad, las literaturas nos dicen 98, 99 o 100% de mortalidad, que es una enfermedad progresiva en 5 estadios, que no es ordenada, porque se ha visto, antes se creía que era ordenada pasar de estadio 1, 2, 3, así sucesivamente, ahora se ve que puede pasar de un estadio 1 a un estadio 3, y que por supuesto hay hipovolemia en este feto donante e hipervolemia en el receptor, pero obviamente hay anemia, oligodramnios, polidramnios, restricción de crecimiento intrauterino y muerte, y en el otro lado hay policitemia, polidramnios, insuficiencia cardíaca y muerte. ¿Qué es lo que hacemos? Obviamente tenemos que entrar con fetoscopios cada vez más delgados de 1,3 milímetros, ubicar esas anastomosis, esos vasos sanguíneos que pasan de un lado al otro, y con esta técnica podemos obtener un 90% de sobrevida de al menos un gemelo y un 60% de sobrevida de ambos gemelos. Esta es una anastomosis arterioarterial que ahí estamos coagulando. Esa es la foto en uno de nuestros procedimientos. Y lo que vemos es que hay normalización del líquido amniótico en 2 semanas o de la función cardíaca hasta en 30 días, pero que probablemente en algunos casos pueden haber algunas anastomosis muy pequeñas que no coagulamos, y esto nos llega a la segunda complicación, que es el síndrome de anemia policitemia. Fíjense, este es uno de los casos que teníamos la secuencia oligodramnios polidramnios, la vejiga presente y ausente, con las alteraciones del Doppler, y este fue el resultado final de estas gemelitas. La complicación, si se dejan esas microanastomosis en estos embarazos monocoriales, el síndrome de anemia policitemia. Uno anémico, el otro policitémico,
puede ser complicación del procedimiento anterior, pero o puede aparecer también espontáneamente debido a estas anastomosis. También hay un estadio que es progresivo dependiendo del grado de anemia y que el diagnóstico es muy fácil. Todos los que hacemos medicina materno-fetal estamos entrenados para ubicar este polígono de Willis, donde está la arteria cerebral media, y podemos ver si hay una discordancia entre esos picos sistólicos que cuando ya es mayor de un múltiplo de la mediana, por supuesto, ya estamos en la presencia del síndrome de anemia policitérica. El seguimiento lo hacemos a través del Doppler que estamos hablando, el tratamiento, la fotocoagulación láser de estas anastomosis, igual como vimos en el caso anterior, o transfusiones intrauterinas cuando está más avanzado el embarazo. Si no se hace, volvemos a lo mismo, además de la muerte, la alteración del desarrollo psicomotor que puede estar hasta un 20% del embarazo y por lo tanto el seguimiento de estos fetos con esta patología debe ser a 2 años. Pero en algunos casos ocurre una situación como esta, que es el porcentaje desigual o la distribución desigual de la placenta. Fíjense que una placenta más pequeña, más grande, y fíjense cómo hay las anastomosis. Sigue habiendo el paso de vasos sanguíneos de un territorio al otro. Por supuesto, hay una clasificación y hay una manera de nosotros determinar cuándo hay en este embarazo monocorial hay una restricción de crecimiento intrauterino y lo podemos clasificar en tres estadios, tipo uno, 2 y 3. El uno, aumento de las resistencias a nivel umbilical por encima del percentil 95. En el tipo 2, fase diastólica borrada o reversa. Y en el tipo 3 hay la alternancia en el mismo estudio de la fase diastólica borrada o reversa. El tipo 2 y 3 son los que tienen alta probabilidad de progresar a una restricción de crecimiento intrauterino, alto riesgo, por supuesto, de la muerte y del daño neurológico que hemos venido explicando. El tratamiento es similar a esto. Fíjense, este es un caso donde hicimos, fíjense, está la fase diastólica borrada y estas son las dos gemelitas. Por supuesto, la pequeña estuvo apenas 30 días, la grande, perdón, estuvo apenas 30 días en terapia intensiva y la pequeña estuvo prácticamente 3 meses en terapia intensiva. Y la última complicación de esta es la secuencia de perfusión arterial reversa. Esto es lo que hay una sola anastomosis arterial y otra veno-venosa. Afortunadamente es poco frecuente, solamente 1% de los embarazos monocigóticos o uno de cada 35.000 embarazos, pero en el cual el feto este acardio, o sea, el famoso feto acardio este que vemos aquí, se convierte como un parásito y por supuesto produce insuficiencia cardíaca de este feto bomba, el feto sano, y se han planteado múltiples tipos de intervenciones, desde la ligadura del cordón, en la cual hay que hacer 2 puertos, el láser, fotocoagulación o la coagulación del cordón con pinza bipolar o el láser intersticial. ¿Hacia dónde van? Hacia el momento de que apenas se haga el diagnóstico a las 16 semanas, introducir una aguja guiada por ultrasonido, ubicar el vaso sanguíneo que está en el interior del feto acárdico y coagularlo con láser. Y esta es la experiencia del doctor Rogelio, y porque él dice que estas 4 patologías pueden coexistir en lo que se llama, en un solo feto, y es lo que se llama el síndrome de transfusión intergemelar atípico. Coexisten varias de estas patologías. Esta es nuestra estadística. Hasta ahora llevamos solamente 5 casos de fotocoagulaciones láser entre síndrome de transfusión intergemelar y restricción de crecimiento intrauterino selectivo, con una sobrevida que está alrededor del 62,5%, muy similar a lo establecido a nivel mundial. El programa que más nos llena de orgullo es el Programa Nacional de Cirugía Fetal para Espina Bífida. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque todo el mundo conoce la situación de crisis que hay en el país. Situación de crisis en donde las pacientes, por supuesto, están expuestas a déficit alimentario, nutrocarencia y, por supuesto, sabemos que la principal causa de la espina bífida es la deficiencia de ácido fólico, aunque que cada vez más las investigaciones se van a que hay genes que limitan el metabolismo o la absorción del ácido fólico, pero fíjense que una cuestión interesante en relación a esto es que nosotros estamos viendo
desde la creación del programa prácticamente todas las semanas o al menos cada 15 días un caso de espina bífida. Lamentablemente no todos con criterio de cirugía. ¿Y esto de dónde viene? Pues es importante siempre que hablamos de espina bífida hablar de este trabajo del New England Journal, publicado en el año 2011, en 183 fetos entre 19 y 25 semanas, y ellos compararon la cirugía prenatal versus la cirugía postnatal. ¿Y cuál era el resultado primario? Bueno, que al año no necesitara la derivación ventrículo-peritoneal o la colocación de una válvula de derivación ventrículo-peritoneal. Y por supuesto, esto venía acompañado de la disminución de la herniación del cerebro o del Arnold-Chiari. Y a largo plazo, por supuesto, mejorar la función motora, la función psicomotora y la función cognitiva. ¿Y qué es lo que se ha encontrado hasta ahora? Bueno, que los fetos, bueno, y vuelvo a este estudio fue suspendido porque bioéticamente se encontró que definitivamente era mejor el tratamiento prenatal que es postnatal. ¿Por qué? Porque sencillamente podía reducir la probabilidad de una colocación de una válvula de derivación ventrículo-peritoneal hasta un 88%. Bebé que no se deriva, por supuesto, es bebé que su cerebro ya no tiene esa herniación, va a pasar de una ventriculomegalia obstructiva a una ventriculomegalia no obstructiva. La ventriculomegalia va a permanecer, pero ya estable, va a haber circulación de líquido cefalorraquídeo. Eso es una cuestión que hablamos mucho con nuestros neurocirujanos. Y por supuesto ya el cerebro estará adelante, hay el desarrollo y la recuperación de todos los fenómenos plásticos de este cerebro. Y por otra parte, al nosotros cerrar el defecto, que es el cierre primario de este efecto, por supuesto, vamos a permitir que al menos un 40, primero, que ya no hay el contacto del líquido amniótico con el defecto, con las fibras nerviosas. Esto ya de alguna manera frena el daño de las fibras nerviosas, y esto produce o llevamos a que al menos un 40-45% de estos recién nacidos puedan caminar. Hay que por someterlos a terapias de estimulación temprana. Algunos van a caminar con andadera, otros con tobillera. Y una de las cosas más importantes es la recuperación o el desarrollo cognitivo en estos nuevos fetos. Entonces, por supuesto, la ventaja de la cirugía prenatal es mejorar la herniación del cerebro, empieza a circular el líquido cefalorraquídeo, disminuimos hasta un 80-85% la probabilidad de una derivación ventrículo-peritoneal y la mejoría de la función motora hasta 2 niveles y los resultados cognitivos. ¿A quién se va a realizar esta cirugía? Bueno, ahí vemos casos fíjense, del signo del limón, conocidos por todos. Vemos la disrupción y el saco en el sitio del defecto y la ventriculomegalia, y lo hacemos en todos los fetos que tengan una espina bífida abierta, aunque el criterio inicial es menos de 26 semanas. En Latinoamérica se está trabajando en 28 semanas, por muchas veces hasta por los diagnósticos cardíacos, niveles anatómicos que van de T1 a S1, y por supuesto que tengan la herniación del cerebro, que es lo que he conocido como el Arnold-Chiari. Existen tres técnicas: la laparoscópica, la cirugía abierta y la microneurocirugía. Microneurocirugía, esta es la que nosotros hacemos, esa es la que estamos entrenados. Todos conocemos esta teoría de que cuál es la mejor técnica en la que uno esté mejor entrenado. Por supuesto, esto tiene que ver mejor entrenado, pero también que produzca los efectos beneficiosos de la cirugía. Y bueno, estos son algunas fotos de nuestras cirugías. Esta es una cirugía que se hace en 6 pasos. Hay que hacer una laparotomía, la extracción del útero, guiado por ultrasonido, buscamos el defecto y que no haya placenta. Y en ese sitio es que nosotros hacemos una incisión entre 1,5 a 2 centímetros, y con la ayuda de los neurocirujanos, por supuesto, vamos a la realización del procedimiento del cierre primario del defecto. Comparaciones hay muchos metaanálisis de cuál es mejor, fetoscópica versus abierta. Hay cada vez más la cirugía fetoscópica está cobrando más valor y más adeptos. Sin embargo, lo que sí hasta ahora es que la cirugía fetoscópica tiene mayor probabilidad de ruptura prematura de membranas y mayor probabilidad de dehiscencia del sitio del defecto, mientras que la abierta tiene mayor probabilidad de ruptura o de dehiscencia del útero. Y estas dos
técnicas todavía siguen los trabajos de comparación de cuál es la mejor técnica y bueno, se está trabajando a nivel latinoamericano en relación a esto. Esta es una publicación del Fetal Diagnosis and Therapy del año 2021, donde ellos ven varios de sus resultados o del impacto de la cirugía y comparado la cirugía abierta con la microneurocirugía, en donde ven tiempo, complicaciones maternas, edad gestacional al momento del nacimiento. Es el promedio de la edad gestacional son 35 semanas, peso fetal promedio 2 kilos 200, muertes perinatales, muertes fetales, la probabilidad de reversión de la Norchiari, y esto está en relación con la colocación de válvulas y ventrículos laterales. Pues nosotros nos comparamos con ellos y fíjense que nosotros tenemos la misma edad gestacional al nacer, en este momento 22 casos, ya estamos hasta en los 24 casos y 20 nacidos. Nuestra edad gestacional 25 semanas, tiempo quirúrgico si nosotros estamos por encima, además tenemos gente en formación en este momento. El intervalo entre el momento de la operación y la cirugía, 9 semanas, estamos similares. La prematuridad, nosotros tenemos algo más de prematuridad, fíjense, 52% para fetal diagnosis. Nosotros ahorita subimos a un poco más de 55%. Nosotros tenemos una muerte fetal, ellos no tienen, un feto que sangró mucho en el momento de la cirugía. Nuestra edad promedio al nacimiento, 35 versus 34. En peso estamos similares. Uso de parche hemos utilizado, ellos no lo evaluaron, nosotros sí, para nosotros es muy importante lo del parche y voy a hacer una acotación más adelante. Reversión de la norquiaria, hasta ahora solamente 2 casos no han revertido, 2 casos que han ameritado derivación de válvula ventrículo-peritoneal, estamos en un 10% versus 38%. Hemos tenido muy buenos resultados en relación a eso y estos 2 casos han sido en los 2 casos que hemos colocado la válvula, 2 casos que hemos visto el incremento del ventrículo lateral. Por supuesto, en la medida en que menos derivemos, obviamente el desarrollo neurológico está en relación con la necesidad de derivación ventrículo-peritoneal y también con el tamaño del defecto. En la medida que haya mayor ventrículomegalia y mayor tamaño del defecto, por supuesto, esto va a estar en relación con la colocación de la válvula y con el resultado cognitivo. Esto es un trabajo, el momento que hicimos nuestra primera cirugía en el año 2023 y esta bebé que ya va a cumplir 16 meses y está en su terapia, en su estimulación. Un defecto que fue bastante grande. Si ustedes ven la tomografía, fíjense que la ventriculomegalia persiste, pero pasamos de una obstructiva a una no obstructiva. Y estos son otros de nuestros resultados. Fíjense, defectos cerrados, bajos, defectos altos, pero con afortunadamente buena movilidad de miembros. Obviamente, no todos los casos resultan así. Hay unos que tienen movilidad más tono de un miembro que de otro y niveles sensitivos diferentes. En los parches, bueno, esto es un procedimiento que es completamente gratuito. Esto es una de las dificultades que hasta ahora tenemos, el parche, porque los parches son excesivamente costosos. Aquí en Venezuela los venden con un precio alrededor de $1.000. Traerlos del exterior, sin duda alguna, que es más económico, pero estas pacientes, como le digo, son de escasos recursos, no les cobramos absolutamente nada. Cuando le decimos los precios del dólar, pues por supuesto ahí tenemos eh, algunas dificultades. Y en los primeros que no teníamos parche, no teníamos para costear el parche, el hospital tampoco, la clínica privada tampoco, pues esto surgió de una de las intervenciones donde los neurocirujanos colocaban en el hospital aponeurosis del mismo paciente, era un parche autólogo. Pues en una cirugía que se nos vimos que no nos daba para cerrar el defecto, pusimos aponeurosis de la madre y fíjense la evolución de estos casos, cómo va la cicatrización con aponeurosis materna. Hemos hasta ahora 2 casos y estamos, por supuesto, en la publicación para la comparación de este parche de aponeurosis materna, un parche heterólogo versus el de dura madre. Todos nuestros fetos salen de una vez de espina bífida para la Asociación Venezolana de Espina Bífida para su estimulación temprana. Dentro de esto estamos también haciendo reparación intrauterina de encefaloceles. Somos pioneros en Venezuela de la reparación intrauterina
intrauterina encefalocele, se lo hacemos a fetos de menos de 27 semanas con microcefalia que tenga un tumor quístico en su mayoría y un volumen mayor del 10%. Aquí tenemos casos de estos operados y por supuesto este es uno que vimos justamente el día del Congreso y que lo vamos a operar la semana que viene. Otras patologías, patologías pulmonares. ¿Cuál es el problema de la patología pulmonar? Que hace como una lesión ocupante de espacio con presión mediastínica, que si en el corazón, hidrops, con la consecuente probabilidad de muerte. A nivel pulmón, compresión del pulmón, hipoplasia pulmonar. Y a nivel de esófago, polidramios. Y entonces hay prematuridad por ruptura prematura de membranas. Cuando estamos en el corazón, y por supuesto, la muerte, el hidrops puede llegar a un 70% con alta probabilidad de muerte. Y en estos casos de hidrotórax, estos pulmones llenos de líquido o estas tumoraciones como enfermedad neumatoidea quística de pulmón quística, el tratamiento es la colocación de quistes, catéter de Harrison o el catéter de Rodek. Este es un catéter de Rodek y el catéter de Harrison con una sobrevida bastante alta del 80%. Fíjate, este es un hidrotórax bilateral en el cual colocamos el catéter y fíjense la evolución posterior. Y esta es la bebé al nacimiento, 39 semanas, donde pudimos lograr la expansión completa del pulmón. En otros casos tenemos estas masas hiperecogénicas, y masas hiperecogénicas que pueden corresponder a una enfermedad neumatoidea quística de pulmón. Pueden ser quistes grandes o quistes pequeños. Los quistes grandes, como esta imagen de la derecha, los resolvemos con la colocación de derivaciones, como en el caso del hidrotórax. Y estos quistes muy pequeños en la enfermedad neumatoidea quística de pulmón, afortunadamente, resuelven bastante bien con las terapias con esteroides, como hacemos con maduración pulmonar. Medimos el CBR, el volumen de esta masa, y evaluamos cuáles son las susceptibles de alto riesgo de hidrops y de hipoplasia pulmonar, y esos son los que tratamos. Y por el otro lado, como vimos, estas masas microquísticas que parecen sólidas, las resolvemos con la aplicación de esteroides que tienen una alta probabilidad de resolución hasta un 94%. En otros casos, estas masas que parecen sólidas, microquísticas, tienen un vaso nutricio. Este es el famoso secuestro broncopulmonar que ha pasado desde la cirugía abierta hasta la colocación de catéteres para la derivación del hidrops, escleroterapia, donde tuve oportunidad de participar en estos primeros trabajos de escleroterapia. Y por supuesto, en la actualidad el tratamiento de elección es el láser para la coagulación de ese vaso nutricio. Y esto es lo que hemos hecho, fíjense, esta tumoración tan grande, tenía el vaso nutricio, practicábamos la fotocoagulación del vaso y fíjense cómo el corazón, que aquí estaba completamente en dextroposición, fíjense cómo recupera su espacio normal. Hacemos a estos tomografías y vemos que no hay enfermedad residual y tenemos una sobrevida en estos casos de un 75%. El único caso que no hemos logrado, bueno, voy a esto, una técnica que es altamente reproducible, sobrevida 100% y nacimiento después de 37 semanas. El único caso que no hemos logrado la sobrevida fue un tumor muy grande, muy vascularizado, que a pesar de que hacíamos láser se revascularizaba y lamentablemente cuando llegó al hospital al nacimiento no pudimos conseguir el cupo en la terapia intensiva. No me voy a detener mucho en esto. Esto es uno de los dolores de cabeza de la cirugía fetal, la hernia diafragmática congénita. Todos sabemos la fisiopatología. El tratamiento es la oclusión traqueal endoscópica con este balón el Gold Ball, el balón que se utiliza para embolización de aneurismas y de vasos sanguíneos, de aneurismas. Y por supuesto, sabemos que esto se hace cuando hay enfermedades severas, que hay menos de 25% de pulmón, fíjense, donde la sobrevida prácticamente es menos del 20%. Y esto es un trabajo bastante interesante en donde vemos sobrevida en Europa y en Latinoamérica. Y fíjense que vamos a ver, en Europa es el rayado y en Latinoamérica en Latinoamérica el rayado y en Europa el negro. Y fíjense que en Europa definitivamente hay mucha más sobrevida, inclusive con enfermedad leve, por lo tanto a nivel mundial, en muchos lados, está
prácticamente en desuso cada vez más la hernia diafragmática, la colocación del balón en hernia diafragmática, porque tiene además otros recursos, como es circulación de bomba de membrana extracorpórea, ácido y óxido nítrico, y hacen la reparación posterior de esta patología. Segundo dolor de cabeza, las obstrucciones del tracto urinario. Sabemos que cuando hay obstrucciones del tracto urinario, el bebé no orina. Al no orina hay una megavejiga. Esto se transmite de manera retrógrada al riñón, hidronefrosis con daño renal, pero además hay oligohidramnios con todas las secuelas de las deformaciones corporales, hipoplasia pulmonar y muerte. ¿Qué hacemos en estos casos? Lo primero, la evaluación va a ver cómo está la función renal, que la podemos hacer a través de la ecografía o de ver cómo está la imagen ecográfica, la apariencia ecográfica de estos riñones. Estas patologías urinarias son principalmente el síndrome de válvula uretral posterior, la megalouretra y el ureterocistocele. En estos casos podemos hacer la derivación o láser para hacer la fotocoagulación de esta válvula uretral. En la megalouretra es láser de la obstrucción en la punta uretral, y aquí es la ureterostomía cistoscópica cuando hay el prolapso del uréter. ¿Cuál es el problema de esto? Que si no se hace a tiempo hay daño renal y fíjense, hay falla renal hasta en un 50%. El tratamiento, como dije, puede ser la colocación de una derivación, ponerlo a orinar al líquido amniótico y se resuelve posterior, o una citoscopia. Tumores fetales, hemos tenido oportunidad de trabajar con tumores fetales como el teratoma sacrococcigio, que hacemos la coagulación de ese vaso sanguíneo. Y por supuesto, el intervencionismo cardíaco, una cirugía ya, por supuesto, requiere más cuidado y además de una alta mortalidad. Se realiza cuando hay estenosis aórtica y pulmonar preferiblemente, porque cuando hay la estenosis aórtica y pulmonar, se van a remodelar estas cavidades cardíacas para llevar a este corazón a una circulación monoventricular, y por supuesto el tratamiento es lo mismo que hacemos la valvuloplastia, que hacemos la dilatación de esa válvula, que se hace prenatalmente a través de una aguja que se introduce atravesando el corazón, y aquí es donde viene una de las complicaciones, que es el sangrado del corazón, que puede llegar al pericardio, el taponamiento cardíaco y la muerte. Y lo que se hace es la dilatación de esta válvula, y lo hacemos así como hacemos la cirugía de espina bífida con los neurocirujanos, esta la hacemos con los hemodinamistas cardiólogos. Somos bastante cuidadosos de nuestras cirugías. Fíjense que leemos una lista de chequeos siempre previo a nuestra cirugía para ver que todo el instrumental, todo el equipo y todas las indicaciones, pero por supuesto no escapamos a las complicaciones en donde el parto pretérmino, la ruptura prematura de membranas son los principales representantes. Y con mucho orgullo, fíjense que esto era los centros de cirugía fetal en 2005. Por supuesto, aquí está Estados Unidos, Colombia y Argentina. Se fueron ampliando, después fue Brasil, y por supuesto ahora estamos nosotros también dentro de estos países que estamos ofreciéndole a estos fetos, y para nosotros tiene particular relevancia por las condiciones de nutrocarenciales que vivimos en nuestro país. A esto se han sumado voluntades. Fíjense que el equipo de cirugía de anestesia obstétrica hizo un protocolo de manejo anestésico. Ya termino, Santiago. Obviamente, ¿qué hemos logrado? Disminución de mortalidad perinatal. Hemos logrado el número de disminución del número de muertes intrauterinas y de muertes neonatales. Tuvimos la necesidad de requerir cirugía neonatales, disminuimos riesgo de daño neurológico, disminuimos la necesidad de terapias de rehabilitación por mucho tiempo, y por supuesto prolongamos el periodo de gestación, pero además mejoramos la condición de estos fetos al nacer. Gracias a este proceso colaborativo de una institución científica, académica como es la Sociedad Obstetricia, acompañado de una institución pública y una institución privada, Policlínica Metropolitana y el Hospital Domingo Luciano. Obviamente aquí hablamos de cómo lo creamos,
pero también hablamos de cifras, cifras que nos ha ido bastante bien para hacer un programa novedoso, tomando en cuenta la curva de aprendizaje a la que nos debemos todos los médicos. Pero más que cifras, estamos representando una esperanza para estos pacientes que ratifican que en Venezuela sí hay talento, hay capacidad y también tenemos compromiso con nuestros pacientes para ofrecer atención de calidad a nivel internacional. Con esto, por supuesto, les doy las gracias. Este es el equipo de cirugía fetal que nos acompaña y lo que hemos hecho que es creer en Venezuela, hacer un equipo de trabajo y termino con esta foto de un equipo de fútbol. Esta es la selección nacional sub-17. Aquí está mi hija, es la número 15, es una de las más pequeñas en edad, pero de las más grandes en tamaño, y que está viajando mañana para Colombia, a Manizales, a disputar también el campeonato sub-17 en representación de Venezuela. Muchísimas gracias, Santiago. Gracias, doctor Díaz Tamara. Ahí tengo varios amigos, Holman Avendaño, mi compañero, el doctor Armando Briceño, que nos vamos a ver mañana. Y agradecido por estos minutos. Bueno, Juan, realmente pues muchas gracias por esta presentación tan bonita, tan interesante. Realmente pues es muy inspirador ver este tipo de experiencias en donde pues implementamos, donde se implementan realmente pues eh, servicios en salud que requieren pues muchísima tecnología, que requieren pues un entrenamiento altísimo y un entrenamiento especial y que muchas veces pues poner en marcha estos programas que requieren así también equipos tan grandes, instituciones, coordinar toda la parte de sistemas de salud, toda la parte política en el contexto de nuestros países, pues es una tarea titánica que requiere pues muchos esfuerzos, entonces realmente pues como sociedad norte santanderiana, como hermanos que somos de ustedes, pues te felicitamos a ti y a todo este equipo con el que trabajas por pues, esta tarea que están realizando día a día. Vamos a abrir la sección de preguntas mientras invito Sí, a los... Señor, aquí veo varios. sí, Estadio 5. Bueno, en estadio 5 ya hay la muerte del feto y por supuesto ya aquí simplemente es el seguimiento del feto sano. Seguimiento del feto sano, de sus pruebas de bienestar y la interrupción oportuna. Hernia fragmática izquierda, el mejor pronóstico de realizar tipo de éxito al bebé cada vez se va orientando más hacia allá. Cada vez más, como dije, hernia fragmática y las obstrucciones del tracto urinario son de los dolores de cabeza de la cirugía fetal y la tendencia es más a realizar exactamente el exit y la operación. Sí, creo que se quedó congelado Juan. ¿Alguno de los participantes me confirma si me escuchan a mí y el que se quedó congelado? Ah, Juan, creo que te ah, quedaste congelado cuando estabas respondiendo la pregunta sobre hernia diafragmática. ¿La puedes sí, responder no, otra vez, por favor? sí, completamente con la doctora. Cada vez se va más hacia allá. eh, Cada vez a nivel mundial se va encontrando más sobrevida con el éxito, sobre todo en hernia diafragmática izquierda. Exactamente hacia ese es el camino. Porque, como digo yo, yo creo que esto es uno de los dolores de cabeza de la cirugía fetal, en donde todavía lo que estamos con el balón algo paliativo que no está resolviendo el problema de base. Bueno, súper. Yo te quería preguntar, pues acá en Colombia, digamos, yo estoy pues muy metido en la parte, digamos, ginecológica de nuestra especialidad, pero de lo que yo he escuchado en nuestro país, de los grupos de trabajo que se tiene para cirugía fetal, pues no hay disponibilidad de ellos en todas las ciudades.
¿Cómo están representados ustedes a nivel de Venezuela? ¿Qué ciudades tienen grupos de, pues, de trabajo de cirugía fetal y cómo se maneja, digamos, ese proceso de remisión? ¿O está todo centralizado en Caracas? ¿O cómo están? ¿Cuál es la situación de ustedes? Sí, es correcto. Todo en este momento está centralizado en Caracas. En este momento hay dos grupos de cirugía fetal. Está el del doctor Carlos Bermúdez, que fue mi profesor, con quien trabajé durante 8 años. Y está el grupo de Medicina Fetal Venezuela, que hemos hecho todo este proceso de unir estas tres instituciones y hacer una red nacional de cirugía fetal de manera tal de tratar de abarcar todo el país. Ok, Pero en entonces, este momento los únicos centros son Caracas, exactamente. ok, ok. Bueno, magnífico. Bueno, pues digamos, esas son las preguntitas que habían. Ya estamos alrededor de las 8 de la noche, de manera que yo creo que ya es justo que dejemos descansar a nuestro amigo, nuestro colega, el doctor Juan Pérez Wolf. Vamos a tener otro invitado de nuestro hermano país, que de una vez aprovecho y anuncio, que es el doctor Armando Briceño, que también nos va a compartir un tema de obstetricia, muy seguramente en un par de meses. Entonces, pues para los amigos acá de Venezuela, pues estar pendientes de ese webinar que vamos a hacer posiblemente para junio. Entonces, pues a todos agradecerle por el interés, por la asistencia y bueno, por compartir este espacio académico con nosotros. Quedamos en contacto, Juan, una vez más. Muchas gracias por toda tu No, gentileza y con nuevamente toda gracias de corazón a seguridad, todos ustedes. claro que sí, con toda seguridad, pues vamos a tener ya oportunidad de tenerte por acá de invitado presencial en alguno de nuestros eventos académicos. Armando por ahí Ok. levantó la mano, vamos a solicitar activar el audio. Armando, te escuchamos. Si quieres activar Muchas gracias, la cámara también sería bueno, si quieres, o si no, no pasa nada con el audio. muchas gracias, Santi. De verdad que muy agradecido por la invitación a Juan Andrés en esta conferencia. Y obviamente, cuando usted lo desee, estaremos contigo. También ponerle la orden a todo el norte de Santander de una forma más o menos rápida y expedita para los que tengan programas o problemas de niños con mielo meningocele que pueden ser atendidos también en nuestras instituciones, que ya Juan Andrés se las explicó con mucha claridad. Es un órgano de transparencia organizacionalmente muy efectivo, donde cada estado envía a Caracas estas pacientes y donde, como ya lo dijo Juan Andrés, son atendidas gratuitamente. Entonces, en esta hermandad que tenemos colombo-venezolana, lo que es en lo que respecta al estado Táchira y al norte de Santander, extenderle este puente de unión una vez más, de hermandad, de fraternidad, para que las pacientes que ustedes tengan diagnosticadas y que puedan ser plausibles de una cirugía, pues estarán bienvenidas en este programa. De verdad que extender de nuevo la invitación a todos los colegas numerosos que están allá conectados contigo para programar de nuevo nuestras jornadas binacionales, que las tenemos un poco abandonadas y que en el nombre de Dios las vamos a retomar. Tenemos ya acá en el estado un estado funcionando con una muy buena hotelería y una muy buena seguridad para que ustedes también, como lo hemos hecho nosotros reiteradamente, ustedes también acudan al evento aquí en la ciudad de San Cristóbal. De verdad que en nombre de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela, mil gracias por tu atención. Un aplauso para Juan Andrés, que ha hecho una labor titánica en nuestro país desde hace muchos años y estamos a sus órdenes. Fuerte abrazo, amigo. Bueno, muchas gracias Armando por tus gentiles palabras. Y sí, simplemente un Gracias. último mensaje, pues redoblar esa invitación que hace Armando a las jornadas binacionales. Ayer estuvimos reunidos en lo que va a ser el empalme de la Junta Saliente, la Junta Entrante, y mencionamos que para el 2026 pues tenemos la responsabilidad de organizar el Congreso Binacional acá en Cúcuta, según el acuerdo pues, que firmaron ya hace bastante tiempo el doctor Arias y el doctor Villegas, cuando cada uno era
presidente en cada una de las sociedades. En el 2026 nos cae a nosotros esa responsabilidad y bueno, va a ser un verdadero agrado pues contar con ustedes, con conferencistas de Venezuela acá en nuestra ciudad y con muchos asistentes, ojalá también de Venezuela, y extender la invitación a que si ustedes quieren organizar asimismo este año algo en San Cristóbal, como según el acuerdo les correspondería, pues estamos prestos y a la orden para lo que podamos aportar desde el punto de vista de conferencias y de asistencia en pues la hermosísima San Cristóbal, que hace mucho tiempo no vamos por allá, pero pues fíjense que ya en la reciente visita mía a Venezuela me empecé a dar cuenta que ya el país otra vez está abriéndose para acogernos y para disfrutar ese hermoso país que ustedes tienen. No les resto más tiempo a todos, los dejo descansar, agradecerles, darles un abrazo de hermanos y quedamos pendientes. Juan, Feliz Armando, noche, gracias. todos que estén Feliz muy noche a bien. todos. Descansen. Chao, pues.